Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 de controladores programables y en esta ocasión vamos a estarles presentando nuestro proyecto final, el cual es una clasificadora de desechos para la industria del reciclaje. Nuestro grupo está conformado por Sandy Germán, Luis Barrientos y una servidora Marigerlis Galán. El objetivo general de nuestro proyecto es desarrollar una máquina clasificadora de desechos para la industria del reciclaje y de manera específica vamos a estar describiendo el proceso industrial seleccionado, desarrollando un prototipo que represente el proyecto a nivel industrial e implementando las herramientas CSW y LabVIEW como los softwares de programación y de diseño del prototipo. Antes de explicar el proyecto como tal, necesitamos un marco teórico sobre lo que es la industria en la que estamos trabajando. Primero que nada, debemos saber qué es el reciclaje. El reciclaje es someter un material usado o un desperdicio a un proceso en el que se consigue la recuperación, ya sea total o parcial, de la materia prima o de los componentes que fueron utilizados para su elaboración, de este modo que puedan volver a ser aprovechados. Ya cuando hablamos del reciclaje industrial de manera puntual, este está orientado a la actividad empresarial, ya que es una alternativa muy positiva para las empresas, tanto para el cuidado de nuestro planeta dentro de su actividad, como también para su filosofía corporativa e imagen de marca. Además de que es un modo efectivo de abaratar costes y frenar la nueva producción de materiales que suponen una amenaza para nuestro entorno, como lo es el plástico. La industria del reciclaje, a pesar de que la industria del reciclaje se ha popularizado en la última década y se prevé que siga creciendo de manera exponencial durante los próximos años, debido a la necesidad de buscar Debido a la necesidad de buscar soluciones al cambio climático, también se ve la necesidad de automatizar dichos procesos con la finalidad de poder eficientizar la industria y promover el uso de las nuevas tecnologías como un motor que promueva producciones sostenibles y ecológicas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una máquina clasificadora, también de un proyecto que ya está realizado. Esta máquina clasificadora de desechos, de residuos sólidos o urbanos, o también conocida como máquina RSU, es básicamente una maquinaria que ha surgido para resolver el problema de la eliminación de desechos sólidos y desechos generados generalmente por la actividad humana. Estos pueden reutilizarse, pero realmente su objetivo principal es eliminarlos. Este segundo sistema es una máquina clasificadora de basura, la cual clasifica las basuras de manera automática y a diferencia de la anterior, esta puede clasificar todo tipo de desechos, no solamente desechos sólidos y urbanos, sino que independientemente de su tipo, naturaleza y métodos de disposición final, ella puede clasificarlos. Esta maquinaria, al igual que la anterior, son sistemas que ya están elaborados en el mercado para la clasificación de desechos. Entonces, la diferencia que tienen estos sistemas respecto a nuestro sistema o nuestro proyecto es que la máquina clasificadora de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, es un sistema bastante amplio que busca la eliminación o sustitución de lo que son los vertederos. O sea que el alcance que tiene esta maquinaria no sería para la industria del reciclaje, sino para el Estado o la comunidad poder eliminar la quema de desechos y los vertederos. Y en el caso de la máquina clasificadora de basura, pues es un proyecto ya más ambicioso, ya que es una máquina sumamente grande y de un alto costo, que no todas las industrias del reciclaje, aunque sean medianas y grandes, pueden tener acceso a ella, además de que requiere un espacio demasiado extenso, debido a que es una maquinaria que tiene múltiples funciones y clasificaciones. Entonces, no sería del todo asequible para aquellas industrias que simplemente quieran clasificar ciertos desechos con una finalidad específica. O sea, sería una inversión demasiado grande porque es un sistema que tiene demasiadas funciones, quizás más de las que
una industria de reciclaje necesite. Ahora vamos a mostrar lo que es nuestra propuesta de mejora. Ok, entonces vamos a ver ahora lo que es lo que nosotros ofrecemos como una propuesta de mejora, que es lo que proponemos es un proyecto que busque la automatización de un proceso de clasificación de desechos para la industria del reciclaje a través de la implementación de una clasificadora de desechos que se encargue de la identificación de los desechos y posterior clasificación en dependencia del material del que están hechos. De manera particular, el plástico, vidrio y metal. Eficientizando hacia el proceso de clasificación con un mínimo margen de error, consumiendo menor tiempo, procesando una mayor cantidad de desechos de lo que podría hacer una persona en una jornada laboral de 8 horas. Okay. Aquí vemos entonces las contribuciones de nuestro proyecto en la industria son eficientizar los procesos de reciclado a través de la clasificación de los desechos de manera puntual, brindar una maquinaria asequible para las industrias del reciclaje en términos de costos y espacio, ayudar a frenar la producción de envases tóxicos y contaminantes para nuestro planeta, elaborar en aportar envases reciclados para nuevos usos y permitir que la actividad empresarial siga siendo la misma, pero con un importante componente ecológico para nuestro planeta. La descripción de nuestro proyecto, se basa en el desarrollo de un prototipo de clasificadora de desechos, como mencionamos anteriormente, a pequeña escala, con la finalidad de representar el funcionamiento que tendría la clasificadora de desechos en una industria. Esta misma se enfoca en la clasificación de desechos de plásticos, metálicos y de vidrio, o sea, a una necesidad en específico, a diferencia como la vimos en el proyecto anterior, que ya engloba todo lo que tiene que ver con el reciclaje. Aquí nosotros una necesidad en específico para la industria. Ok, continuamos. El alcance de nuestro prototipo es que la clasificadora de desechos se encargará de la identificación y posterior clasificación de latas metálicas, botellas plásticas y de vidrio, conformado por un grupo de sensores, cilindros electroneumáticos y motores controlados a través de nuestro sistema de control, que es nuestro PLC, y llevará el proceso de clasificación de manera automática. Para el desarrollo eficiente del mismo, se limitó el tamaño de las botellas y latas a un rango entre 10 y 20 onzas de capacidad, así como el peso que debe encontrarse entre los 10 y 370 gramos para las botellas plásticas y entre 371 y 1200 gramos para las botellas metálicas, tomando en cuenta que estas pudieran encontrarse vacías como medias llenas. Ok, continuamos. El funcionamiento de nuestro prototipo empieza con el depósito de los desechos al sistema a través de un ducto de entrada hacia la plataforma de inicio del proceso. En esta se encuentra un sensor capacitivo que detectará la presencia de los desechos o la entrada de desechos al sistema. Entonces, este activará una cinta transportadora, también llamada conveyor, iniciando así el proceso de clasificación, el cual está compuesto por 3 etapas, que la primera etapa es identificación y almacenamiento de latas metálicas. La segunda etapa es la identificación y almacenamiento de botellas plásticas. Etapas del proceso. Entonces, la primera etapa nos dice aquí que mediante un sensor inductivo son detectadas las latas metálicas y una vez el sensor envía esta señal, entonces se detiene el conveyor
y se activa un cilindro neumático que empujará la lata a su contenedor de almacenamiento. La segunda etapa, un sensor reflectivo se encargará de detectar si una botella es plástica o de vidrio. Sin embargo, es mediante el uso de galgas extensiométricas que se realiza la diferenciación entre una y la otra, a partir del peso que tenga la misma. La tercera etapa nos dice que si en la estación anterior la botella fue identificada como plástica, entonces aquí se activaría un cilindro neumático que la empujaría hacia el contenedor correspondiente. En el caso de ser vidrio, entonces reactivaría el motor del conveyor, desplazando la botella hacia otra estación, en donde se puede realizar su adecuado almacenamiento. Ya la cuarta etapa consiste en que si todas las condiciones anteriores son falsas, es decir, si ninguna de las estaciones anteriores detecta el desecho objetivo, entonces el objeto detectado por un sensor capacitivo en esta estación se considera no identificado, procediendo a detener el conveyor y almacenar en un contenedor mediante un cilindro neumático. Entonces, las condiciones del sistema. Entonces, con la finalidad de evitar retrasos en el sistema, definimos algunas condiciones para el proceso, las cuales son, uno, que cada contenedor contará con un sensor capacitivo que detectará cuando éste se encuentre lleno y enviará una alerta al usuario a través del panel de monitorización. 2. Cada estación contará con 2 contenedores de almacenamiento, con la finalidad de que el sistema haga un cambio automático del contenedor que esté lleno por el repuesto que se encuentre vacío. Esto hará mediante el nivel de la señal enviada por el sensor del nivel. Entonces aquí la instrumentación implementada, que básicamente son los elementos que utilizamos para realizar nuestro proyecto: un sensor inductivo, un módulo PLC, un sensor reflectivo, 2 galgas extensiométricas, 8 sensores capacitivos y 3 cilindros doble efecto. Entonces, aquí podemos ver nuestro diseño del prototipo, donde en primera instancia podemos ver la entrada de producto, que sería ese tubo flexible. Luego tenemos un sensor capacitivo que nos indica la presencia de un material. Luego tendríamos lo que son los cilindros y, perdón, que me distrajo. Javier, pero tú, por favor. Entonces, aquí tenemos el diseño de nuestro prototipo. En primera instancia, vemos la entrada del producto y podemos ver nuestro conveyor y el motor que lo controla. Entonces, tenemos en primera instancia un sensor capacitivo que detecta la presencia de material. Podemos ver los cilindros, que son representados a través de una placa, y el cilindro detrás, que la placa es la que debe empujar el material. Entonces tenemos ya los sensores inductivo, reflectivo y capacitivo en cada estación. Esas plataformas que se pueden ver debajo de los sensores, los sensores reflectivo y capacitivo, son las galgas extensiométricas. Ya debajo podemos ver lo que son los zafacones, los motores que controlan el sentido y los sensores que indican si está lleno o vacío el zafacón. Y por último, simplemente tenemos luces indicadoras donde nos presentan el estado de cada uno de nuestros elementos.
Ya aquí podemos ver nuestro proyecto diseñado en un diagrama de bloques donde todo está de manera secuencial y podemos ver las conexiones que lleva cada uno de nuestros componentes. Aquí se encuentra representado incluso la estación de almacenamiento de botellas de vidrio, ya que este sería algo más adelante, algo más aparte de nuestro proceso principal de reciclaje. Finalmente, tenemos las conclusiones en las cuales podemos destacar que no solo la instrumentación, sino todo el diseño y desarrollo de este proyecto fue previamente analizado, puesto en perspectiva y evaluado numerosas veces antes de ser llevado a cabo, estudiando cuidadosamente y bajo mucha cautela, lo cual nos permitió identificar posibles errores y fallas antes de desarrollar el prototipo, dándonos así la ventaja de poder desarrollar además un modelo con el menor margen de error posible y con características claramente definidas. También pudimos desarrollar una idea que, de ser implementada, mejoraría de manera significativa la industria del reciclaje, aportando no solamente conocimientos a nuestro marco académico y profesional, sino también contribuyendo a la mejora del medio ambiente. A continuación, vamos a estarles presentando el diseño y funcionamiento del programa de nuestro proyecto en CSW y LabVIEW. Básicamente, este sería el entorno general de nuestro programa de control en CSW, donde en la primera línea lo primero que podemos observar es nuestro botón de parada de emergencia para poder detener el proceso, y luego seguido de el sensor capacitivo, que es el que se encarga de detectar si se introducen desechos al sistema para poder entonces empezar de manera automática lo que es el proceso de clasificación. También contamos con un botón de Start en caso de que nosotros queramos iniciar el proceso, no necesariamente que entre de manera directa por el sensor capacitivo, que deseemos inicializarlo a través del panel de mando y control. Y por último, una retención para que pueda mantenerse corriendo todo el proceso. Entonces, en nuestra segunda línea, lo que vemos es un contacto de la retención que va a estar conectado directamente a lo que es el conveyor. Y estos tres contactos que vemos aquí, de Stop Conveyor 1, 2 y 3, representan el accionamiento que tendrán las señales que enviarán los sensores una vez ellos sensen el desecho para detener el conveyor y poder almacenarlo. Eso lo voy a explicar a continuación. En nuestra tercera línea podemos ver que tenemos un bot set. Esto básicamente funcionaría para poder determinar, o sea, ya tenemos unos valores determinados de lo que son la cantidad de desechos que queremos clasificar, digamos, en un lote o en la máquina durante un día o un tiempo determinado. Entonces, mediante este botón de reset, nosotros podemos preestablecer esos valores al valor inicial. Entonces, ya así a partir de nuestra cuarta línea, empiezan lo que son las etapas de clasificación y almacenamiento. Aquí en la primera es la estación 1, donde se censan o se detectan lo que son los desechos metálicos. Una vez entonces se cense estos desechos metálicos, se clasificarían, o sea, pasaría a su proceso de almacenamiento, que es donde se puede ver el segundo módulo que está al lado de la etapa 1. Luego tendríamos entonces la segunda estación, y en esta estación tendríamos la etapa de identificación de las botellas plásticas o de vidrio a través de un sensor reflectivo, el cual va a determinar si el material es reflectivo. Esto va a indicar si es de plástico o de vidrio. En el caso de que sea de plástico, en caso de que sea de plástico, entonces va a pasar directamente a lo que es el proceso de almacenamiento,
a través de un cilindro. En el caso de que sea de vidrio, entonces va a seguir directamente por el conveyor hacia otra estación de almacenamiento que es fuera, un proceso fuera de nuestro proyecto. Por último tenemos la última etapa, donde básicamente se va a detectar aquellos objetos que no fueron detectados por el sensor inductivo al inicio del proceso o el sensor reflectivo, es decir, que no son ni de metal, vidrio o plástico. Entonces, una vez se sensa ese sensor capacitivo, determinaría que ese objeto es no identificado y pasaría a ser almacenado en un contenedor de objetos o de residuos o desechos no identificados. Y básicamente así sería nuestro proceso. Ya he explicado el programa general, vamos a explicar las etapas. La primera etapa consiste en la identificación de metales. En esta etapa se sensa el sensor inductivo y detiene el conveyor. Aquí tenemos unos contadores que al llegar al máximo de su conteo establecido, mantienen el conveyor detenido ya que se cumplió lo que queríamos con esta estación. Entonces, en caso de que siga nuestro conteo, aquí tenemos que cada vez que sense sale el cilindro y el cilindro activa unos contadores que nos indican cuándo está abriendo y cuándo está cerrando. Entonces, si vamos a la etapa 2, aquí tenemos la clasificación de los plásticos y los vidrios, o sea, botellas de vidrio. Entonces, aquí, al censar el sensor reflectivo que nos indica que son transparentes los materiales, o sea, que son botellas de plástico o vidrio, se detiene el conveyor y aquí identificamos si son botellas plásticas. La identificamos, esta es la representación de nuestras galgas extensiométricas. Entonces, esta galga es representada a través de la entrada analógica del PLC. Esta aquí nos indica para que sean plásticas que deben estar entre 10 y 370 gramos. Entonces, ya al identificar que son botellas plásticas, tenemos los mismos contadores que al finalizar su conteo mantienen el conveyor detenido. Entonces, ya aquí tenemos las botellas de vidrio que están clasificadas entre 370 gramos a 1200 gramos. Entonces, si sensa y está entre este rango de valores, el peso, consideramos que son botellas de vidrio. Entonces, aquí tenemos que si son botellas de vidrio, tenemos un contacto de no stop, o sea, que no detiene el conveyor. Entonces, si aquí tenemos el conteo de las botellas de vidrio, que al igual que lo anterior, si establecemos un monto que queremos, esta mantiene el conveyor detenido. Entonces, si son botellas plásticas, viene aquí y activa el cilindro. Al activarse el cilindro, hace el mismo proceso que la etapa anterior, activa una luz de open que nos indica que está abriendo y una luz de cerrado. Entonces, ya nuestra tercera etapa se basa en los objetos desconocidos, que esta es cuando no nos cumplen las condiciones anteriores. Entonces, para identificar que son objetos desconocidos, establecimos una galga extensiométrica también en ese punto, donde se activa este tipo de el cilindro si es menor de 10 gramos y si es mayor de 1200 gramos. Entonces, al activar también tenemos el contador que hace la misma función que los contadores anteriores. Entonces, si es identificado que es un objeto desconocido, se activa el cilindro, aquí se activa la luz de open y al finalizar su conteo viene la luz de close. Entonces, ya si es un vidrio o algo por el estilo, se activa este contacto de no stop.
ya que un vidrio puede pasar por ahí y este no será entrado en los objetos, en los objetos desconocidos. Ok, entonces continuando con nuestro proyecto, recicladoras de desechos, plásticos, metálicos, objetos o desechos desconocidos y vidrio. Ahora vamos a explicar el sistema que nosotros utilizamos para el almacenamiento de estos desechos, el cual este sistema consiste en que una vez lleno un contenedor, o sea, para el almacenaje de los desechos estamos utilizando en el sistema dos contenedores, un contenedor ubicado en la posición derecha y un contenedor ubicado en la posición izquierda para ambas estaciones. Entonces, si se nos activa el sensor de que el zafacón o el contenedor de la posición derecha está lleno, este me va a activar un motor izquierdo para cambiarme, un motor que me va a hacer rotar la plataforma de los contenedores para cambiar la posición de ese contenedor, dándole así el espacio al contenedor vacío o que no está lleno, dándole una alarma o una alerta a la encargada de que ese contenedor debe ser cambiado o depositado. Luego, pero en caso de que se nos active el sensor de que nuestro zafacón izquierdo está lleno, pues este me va a activar un motor derecho para cambiarme la posición en la que se encuentra este contenedor y ponerlo en una ubicación, cambiar la ubicación de este contenedor, dándole la posibilidad al contenedor que se encuentra vacío, utilizarlo en el sistema para evitar el derrame de desechos o para evitar errores en el sistema. Entonces, este es el sistema utilizado para la estación de los plásticos. Ahora vamos a ver el sistema que utilizamos para los contenedores de metales, que es lo mismo. Igual, si el sensor para metales me detectó que el zafacón colocado en la posición derecha está lleno, pues este me va a activar un motor izquierdo haciendo el cambio de posiciones de los contenedores, permitiéndome la utilización del contenedor que está disponible en el sistema en ese momento, dando la indicación a los encargados de mantenimiento de cambiar este contenedor o de vaciar este contenedor. Y lo mismo si pasa, si el sensor para el contenedor izquierdo está lleno, pues lo mismo, activa el sistema, me hace el cambio de contenedor, dándole la capacidad al sistema de poder utilizar el contenedor que se encuentra disponible para seguir almacenando desechos. Continuando con el sistema para el almacenaje de los desechos desconocidos, pues es la misma funcionalidad. Lo mismo si el sensor tanto para el contenedor izquierdo como derecho se encuentra lleno, pues el sistema lo que va a hacer es intercambiar los contenedores, dándole la oportunidad al sistema de aprovechar el contenedor que se encuentra vacío o libre para seguir almacenando desechos. Yeah. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra interfaz gráfica, donde tenemos nuestro tablero de control. Ya habíamos explicado anteriormente en nuestra diapositiva qué significa cada uno de estos elementos. Entonces procedamos a la prueba. Entonces le damos Start e inicia cerrando todos los cilindros en caso de que alguno estuviera abierto por alguna situación específica. Entonces, ya probado esto, al iniciar Start, el motor del conveyor se inicializa. Entonces, por ejemplo, buscamos lo que es nuestro PLC y comenzamos con
el sensado de los metales. Entonces, si sensa un metal, aquí se activa el cilindro, nos indica que está abriendo, ya abrió, entonces dejó de sensar debido a que ya se deshizo del material y cierra. Entonces, esto pasa con cada uno de los metales. Entonces, al activarse el metal, aquí tenemos el contador de cuántos metales llevamos procesados. Entonces, imaginémonos que tenemos una botella de vidrio de 450 gramos. Entonces, aquí pasa por el inductivo, el motor está corriendo, pasa por el inductivo, no lo sensa y llega a su estación. Y se activa el sensor reflectivo. Al activarse el sensor reflectivo no pasa nada debido a que el vidrio no es procesado en esta estación y el motor sigue su camino, sigue funcionando. Entonces ya dejó de sensar. Ya a la misma botella de vidrio venir a la estación 3, que es de desconocidos, si activamos el sensor, también el conveyor sigue funcionando, no pasa nada debido a que el vidrio tampoco está destinado a ser procesado en esta estación. Entonces, si introducimos una botella de plástico, la cual debería tener alrededor de 15 gramos, 20 gramos, si está vacía, por ejemplo. Entonces, ya aquí viene por la estación 1, no sensa, viene a la estación 2, sensó debido a que es un material reflexivo, aquí se activa el cilindro, abre, ya se deshizo de la botella, deja de sensar y comienza el cerrado del cilindro. Por último, ya si tenemos un material desconocido, por ejemplo de 1500 gramos, y viene por la estación, aquí no lo sensa, aquí en la estación 2 puede llegar a sensarlo, pero el conveyor sigue activo debido a que no cumple las condiciones de plástico ni de vidrio. Entonces, al llegar a la estación 3 de objeto desconocido, se activa el cilindro, abre, ya se deshizo del material y comienza a cerrar. Entonces, en el caso de que tengamos una especificación de cuántos metales o cuántos plásticos o vidrio queremos en una producción, podemos hacerlo. Aquí estos números representados en miles. Entonces, colocamos que de metales queremos 5.000 unidades y 1.000 lotes de estos. Entonces, venimos aquí y comenzamos nuestro proceso. Entonces comenzamos nuestro proceso con los metales. Tiene aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos indica que se cumplió el objetivo y detiene toda la producción hasta que le demos a reset. Esta función está agregada en cada uno de nuestras etapas. Entonces, y aquí podemos sacar las etapas. Por ejemplo, si le damos a E1, si sacamos la etapa de los metales, podemos ver que al presionar los metales no sucede nada básicamente. Entonces, ya aquí termina mi parte en la simulación. Ahora le dejo con mi compañero Santi para explicar el funcionamiento de los zafacones.
Ok, ahora vamos a ver el funcionamiento en la interfaz gráfica del sistema que utilizamos para el almacenamiento de los desechos, donde contamos con 2 contenedores para el almacenaje de los metales, 2 contenedores para los plásticos y 2 contenedores para los desechos desconocidos. Si el sensor del contenedor izquierdo de los metales me indica, se activa, me indica que ese contenedor se encuentra lleno, a su vez me activa un motor izquierdo que me hace el cambio del contenedor, dándole la oportunidad al sistema de aprovechar el contenedor que se encuentra disponible para seguir almacenando los desechos metálicos en el sistema. Ok, si se me activa el sensor o si activamos el sensor izquierdo de los plásticos o derecho de los plásticos, perdón, si activamos el sensor para los del contenedor derecho, a su vez me activa un motor derecho permitiéndome el cambio de contenedor, permitiéndole al sistema aprovechar el contenedor que se encuentra disponible. Ahora ya visto lo de los metales y lo de los plásticos, para los desechos desconocidos, el mismo funcionamiento. Si me activa el sensor de que el contenedor izquierdo de los desechos está lleno, a su vez me enciende un motor izquierdo permitiéndome el cambio del contenedor. Gracias.